Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Jennifer Consuelo García Rojas. Soy estudiante de Ingeniería Industrial del CEAT de Sogamoso. Eh, Actualmente curso el curso 21-20-19 a 951 de Estática y Resistencia de Materiales. Mi tutora es María Angélica González. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la estructura que estábamos manejando. Acá, como lo pueden ver en la pantalla, estábamos manejando una estructura, una cercha, la cual podemos mirar que se le hizo sus respectivos cálculos, los cuales estábamos acá determinando los ángulos. Adicional de todo esto, nosotros yo decidí utilizar un método que es por secciones. Bueno, pero entonces, primero que todo, vamos a mirar cómo se calculan los ángulos. Entonces, podríamos decir que se identifica plenamente los ángulos y la hipotenusa se identifica el ancho y el alto de la estructura. Utilizamos la geometría y la trigonometría para identificar la figura. De la misma manera realizamos las operaciones respectivas para hallar la tangente y los vectores. Bueno, vamos a mirar también que es muy importante qué son las cargas vivas y las muertas. Entonces podríamos decir que las cargas muertas son aquellas cargas de magnitudes constantes que permanecen en una sola posición. Estas incluyen el peso de la estructura, considerada así como cualquier accesorio que se permite ser unida a ella. Las cargas vivas son aquellas cargas que pueden cambiar su magnitud y posición, incluyendo las cargas de ocupación, los materiales almacenados, las cargas de construcción, las grúas elevadas y los demás servicios. Bueno, como les estaba mencionando, vamos a hablar sobre la estructura, cómo se desarrolló y cómo se definió la estructura como tal. Entonces, lo que les voy a explicar es que nos preguntan que cómo se calculaban las longitudes de todos sus elementos. Las longitudes se sacaron por las relaciones trigonométricas de las barras y las cuerdas, y la longitud de las tejas y las cerchas pues ya venían estandarizadas, o sea, ya venían acá pues como con su estandarización. Otra pregunta es cómo se determinan las cargas externas vivas y muertas. Cómo se encuentran las cargas sobre cada nodo en la cercha. Podríamos decir que las cargas vivas se podría llegar a ser la variable, por lo que eso es aparte de lo físico, ¿sí? Entonces podríamos determinar que la estructura como tal, para determinarle las cargas vivas, viene pues muy aparte de lo que es la parte física, ¿cierto? Pues de lo que viene la cercha. Y las cargas muertas es pues digamos que el peso de la cercha, es decir, las correas, las tejas, los equipos y todo aquello que conlleva pues realizar esta estructura. Podemos decir que cómo se aplica el método de los nodos para determinar el valor de las fuerzas internas y de la cercha. Entonces podemos decir que los nodos se pueden hacer por el método de nodos o de secciones, el cual se realiza un corte, las fuerzas internas se hace el corte y se realiza la sumatoria de fuerzas en Y, teniendo en cuenta su componente en Y y su ángulo. Entonces, como les estaba mostrando acá, podemos determinar que en esta estructura que se trabajó se determinó, los grados que estábamos trabajando era 30 grados, y podríamos decir también que pues obviamente se determinó el ancho, el alto de la estructura y se dividió en secciones. Entonces podríamos determinar que pues esto fue lo que realizamos en la estructura. Muchísimas gracias por su atención.